Soy Miguel y durante estos días hemos tenido nuestras impresoras 3D trabajando a pleno rendimiento, imprimiendo dispositivos que eran necesarios por la coyuntura en la que nos encontramos. Pero bueno, parece ser que afortunadamente ese ritmo poquito a poco se va reduciendo y son menos necesarios esos dispositivos. Así que he decidido preparar este vídeo, bueno, esta serie de vídeos. Vamos a empezar por el más sencillo, para generar pequeños modelos del terreno que podamos imprimir con nuestra impresora. La idea es fabricar este tipo de maquetas que están basadas en datos obtenidos a través de información de satélite y que podamos llevar a nuestras impresoras para poder tenerlo en nuestras manos. En este caso se trata de la peña de Castril. Veis que por aquí va el río Castril, se hace una cerrada y el recorrido la verdad es que es bastante bonito. Si tenéis oportunidad de visitarlo, pues no lo dudéis porque el paraje es bastante interesante. Y bueno, y estos recursos que podemos utilizar con nuestra impresora pues son bastante atractivos visualmente y también sirven de recursos didácticos para emplear en el aula o en cualquier elemento de divulgación patrimonial que consideréis oportuno. Vamos al lío y que disfrutéis del vídeo. El programa que vamos a emplear para desarrollar nuestros modelos del terreno se llama Blender y vamos a utilizar un plugin, un add-on que han desarrollado que se llama Blender GIS y nos va a permitir que nuestro trabajo sea muy sencillo. Yo sé que la curva de aprendizaje de Blender es muy avanzada, pero veréis como con esas 4 notitas que vamos a necesitar vais a poder desarrollar cualquier modelo de cualquier lugar del planeta. En este caso el primer vídeo es la forma más sencilla de hacerlo y bueno, tiene la ventaja de que es la más sencilla, pero tiene una limitación y es que el nivel de detalle no será tan avanzado como haremos en los siguientes vídeos. Pero bueno, eso va a implicar que mucha más gente va a poder realizar un modelo de cualquier lugar, de cualquier paisaje que consideren oportuno dentro del planeta Tierra. Vamos a utilizar un add-on que se llama Blender GIS y lo primero que haremos será descargarlo de la página del desarrollador. En la barra del explorador, del navegador, escribiremos Blender GIS y encontraremos la página de la persona que ha desarrollado este plugin. Descargaremos la carpeta, la descargaremos como zip, no es necesario descomprimir la carpeta, simplemente con el zip el propio programa será capaz de instalarlo. Yo no voy a descargarlo porque lo he descargado previamente y guardarlo en algún sitio que lo tengáis localizado. En este caso vamos a utilizar la versión que tenemos ahora última definitiva de Blender, que es la 2.82. Entréis en descarga, la podéis descargar de aquí. Si no la tenéis, os recuerdo que al ser software libre lo tenéis el código abierto, es gratuito y además tiene un impulso bastante fuerte en estas últimas versiones desde la 2.8 y cada cierta periodicidad se va implementando y tiene unas mejoras sustanciales. Lo primero que nos vamos a encontrar cuando abramos el programa es esta pestaña, que es la pestaña de bienvenida, la splash screen, y aunque se puede quitar para que no salga, yo siempre la dejo porque tengo acceso a los archivos frecuentes y también a recuperar la última sesión si por algún motivo nuestro software se ha cerrado, si por algún error o por alguna situación interna de que el programa pues se ha cerrado de forma brusca, ¿vale? Cuando nosotros abrimos el programa, lo primero que encontraremos serán una luz, una cámara y una malla, en este caso la malla más sencilla 3D, que es un cubo, que no vamos a necesitar. O sea que lo que haremos será borrar ese cubo. Para seleccionar los objetos de la escena, tan solo hay que clicar con el botón izquierdo y veis cómo se selecciona cualquier elemento. Para saber que ese elemento está seleccionado, veis que aquí en el lateral aparece una lista de los elementos que están en la escena y el que se selecciona aparece como con esta iluminación, ¿vale?, de la franja. También veis que cuando selecciono el elemento, por el perímetro se forma esa línea naranja, que es la que nos permite reconocer ese elemento seleccionado de todos los que tengamos en la escena. Seleccionando el elemento podemos pulsar la tecla suprimir o la tecla X, que es el atajo de teclado de borrar. Simplemente si yo pulso la tecla X, veis que me dice si lo quiero borrar para que confirme esa opción, o si le doy a la tecla suprimir, directamente suprime el objeto. Como veis, toda la interfaz está en inglés, pero podemos cambiar la interfaz, que normalmente es lo que utilizo yo en mis clases,
para que mis clases presenciales, para que la gente que viene pues no tenga esa primera barrera del idioma. Vamos a ver cómo cambiamos el idioma y cómo agregamos ese plugin para poder trabajar. Entramos en editar, en preferencias, y ves que aquí tenemos en entrada, perdón, en la interfaz, que lo primero que vamos a hacer es la traducción. Vamos a cambiar la traducción, ¿vale? Veis que si yo clico aquí en la traducción puedo seleccionar distintos idiomas, en este caso seleccionaré el español de España para evitar anglicismos y algunas expresiones de latino, y ves que podemos marcar cualquiera de estos clips, de estos checks, ¿vale? Hay gente que no traduce la interfaz, ves que la interfaz continúa estando en inglés, pero cuando se pone encima de cualquier menú de estos, pues la descripción sí que aparece en castellano, ¿vale? Los tooltips. Pero yo en este caso sí que traduzco todo porque así es mucho más inmediata la docencia, ¿vale? Hay gente que no porque suelen consultar bastantes tutoriales en inglés y les resulta más fácil familiarizarse con la interfaz en inglés, que es lo que utiliza muchísima gente. En el tema de los agregados, vamos a instalar el agregado del Blender GIS. Entonces le dais aquí a la pestaña instalar, seleccionaréis la carpeta y yo os recomiendo un consejo. Es que estamos acostumbrados, sobre todo la gente que maneja Windows, a utilizar las carpetas que el sistema operativo dispone para nosotros. Entonces suelen ser C, /usuario. Eso es la ruta, el directorio donde se guardan nuestros archivos. Normalmente los ordenadores nuevos suelen tener configurados dos discos duros. Un disco duro sólido que tiene una capacidad de lectura y escritura mucho más rápida, y luego tiene un disco duro convencional de los de Revolución que suele tener mayor capacidad, pero tiene una velocidad de lectura y de escritura menor. Entonces os recomiendo que todo lo que son archivos de programa lo instaléis en el disco duro sólido, si lo tenéis, para que así el acceso sea mucho más inmediato. Y cuando yo tengo que utilizar algún programa, sobre todo los que son de software libre y demás, suelo utilizarlo en el directorio raíz. Entonces yo lo que he hecho ha sido en c2 he generado una carpeta que la he generado yo a propósito, y ahí es donde yo he buscado la carpeta de Blender, he generado la carpeta Blender App y donde yo he guardado el Blender GIS para poder instalarlo. Le dais a instalar agregado y una vez que ya lo instaléis se os generará una posibilidad de chequearlo para que ese add-on que habéis instalado lo tengáis operativo en Blender. Para ver si lo tenéis activo o no, simplemente en el explorador escribís Blender y os salen todos los plugins que tienen en su título, en su nombre, en su denominación, la palabra Blender. Nosotros necesitamos este de aquí, el Blender GIS, ¿vale? Clicamos el check y ya veis que cuando yo clico el check me aparece aquí arribita un nuevo menú que al principio no teníamos. Si desplegamos el menú, veis que aquí hay una cosa que nosotros tenemos que activar, y es una carpeta para la caché, donde se van a guardar los archivos de intercambio mientras estamos trabajando con Blender GIS. En este caso, yo dentro de esa carpeta que os he comentado, en C, en Blender, he generado una carpeta que se llama Screen Capture, y ahí es donde voy a guardar todos los archivos de la caché. Esta carpeta le podéis poner el nombre que queráis. Os recomiendo que no guardéis una ruta de directorio muy profunda, que tenga muchas carpetas donde está dentro de otra carpeta, porque al final esas cosas suelen generar problemas en el software. Y ya está, no hay que guardar estos cambios en ningún sitio porque veis que en las últimas versiones de Blender tiene por defecto autoguardado. Si por algún motivo no lo tenéis chequeado, veis que si os sale el menú de Save Preferences o guardar preferencias. Bueno, normalmente suele estar activado, ¿vale? Quiero también que agreguéis, que activéis otro add-on, que es, le damos aquí agregado, voy a minimizar esto y en vez de Blender escribí aquí Node y quiero que instaléis Node Wrangler, este de aquí, que yo ya lo tengo instalado porque si en vídeos futuros vamos a trabajar con algo de renderizado o demás, pues está bien que lo tengáis ya activo. Bueno, cerramos el programa. Lo primero que vamos a ver es cómo conseguimos meter toda esa información de la Tierra en nuestro programa, sin necesidad de utilizar otro programa, ni otro navegador, ni nada. Simplemente a través de este nuevo menú que se nos ha abierto en GIS, veis que podemos entrar a los datos geográficos y entraremos en el mapa base. Podemos utilizar Google, Bing. Yo suelo utilizar Google porque es el que
trabajo muchas veces por Google Earth y demás, pero también podéis utilizar Bing o algún otro análogo. Y tenéis que cambiar aquí que la capa, en vez de ser la capa mapa, sea la capa satélite. Eso es lo que nos va a permitir tener esa imagen 3D donde se vea la vegetación, la textura de la tierra y ese tipo de cosas que suelen ser muy atractivos visualmente. Aunque en nuestro caso, como es para impresión en 3D, no se va a ver afectado. Pero bueno, la visualización la verdad es que es mucho más bonita. Si nosotros marcamos aquí Google y satélite, le damos a aceptar, veis que nos va a entrar directamente en un navegador análogo al de Google Maps. Para poder movernos en él, lo que podemos hacer es darle a la rueda del ratón hacia adelante o hacia atrás y nos hace un zoom hacia adentro, un zoom hacia afuera, zoom in, zoom out. Y veis que eso nos va a permitir pues, acercarnos a cualquier lugar del planeta. Veis que conforme hago zoom, se reescala la imagen y conseguimos tener mayor resolución de la que al principio pudiera aparecer. Si nosotros no sabemos dónde está el lugar que queremos visitar, o si cuando hacemos el zoom se nos mueve demasiado, el encuadre lo hacemos pulsando la rueda del ratón y manteniéndola pulsada nos desplazamos a través de la pantalla del escritorio. ¿Qué ocurre? Que veis que aparecen como esas franjas donde el mapa desaparece. Si nosotros soltamos la rueda del ratón vemos que se vuelve a cargar esa imagen porque cuando hacemos el zoom pues se va cargando por cuadrantes. Yo en este caso quiero ir a un lugar en concreto, entonces para ir a un lugar en concreto tenéis que pulsar la tecla G y ves que eso abre un navegador, ¿vale? Yo voy a escribir Santa Teresa, en Perú. El nivel de zoom yo le voy a poner un nivel un poquito mayor. En principio el que os pone es el que tenéis en la pantalla y le damos a aceptar. Y a mí me ha llevado en este caso pues a Perú. Vale, voy a hacer un zoom para situarme un poquito en la zona en la que quiero, que es esta de aquí, que se me ha desplazado un poquitín. Y lo que quiero sacar en realidad es un modelo digital del terreno y aquí donde veis está el Machu Picchu, aquí Huayna Picchu y es una zona bastante atractiva visualmente porque tiene unas pendientes bastante escarpadas y tiene un río profundo. O sea que para el resultado que vamos a intentar mostrar en el vídeo, pues la verdad es que va a quedar bastante bien. Ahora mismo en principio lo que estamos es dentro del navegador de Google, el explorador del terreno. Entonces yo lo que quiero es llevar esa imagen a mi software, en este caso pues Blender. Para eso lo que tengo que pulsar es la tecla E. Y veis que al pulsar la tecla E, lo único que hemos conseguido es como hacer ese pantallazo de la imagen satélite que estábamos viendo. Veis que si yo me muevo para orbitar alrededor de la escena, lo único que tengo que hacer es pulsar la rueda central del ratón y ya moverlo hacia arriba, hacia abajo o hacia cualquiera de los laterales. Y con eso vamos a tener la posibilidad de orbitar alrededor de la imagen o de la escena, en este caso con la geometría que tengamos. Aquí tenemos unos iconos que nos van a permitir hacer el mismo resultado. Es que si yo selecciono la mano y con el botón izquierdo encima muevo el ratón, pues lo que hago es mover para arriba, para abajo, para los laterales la escena. Si hago lo mismo con el zoom, si muevo el ratón hacia abajo me alejo, si muevo el ratón hacia arriba me acerco a la escena, ¿vale? Al objeto que tenga seleccionado. Pero como veis esto es plano y si yo quisiera imprimir esto, pues realmente, a no ser que sea una litofanía, no voy a ver nada de volumen. Y lo que quiero es que realmente podamos recorrer con el dedo ese territorio. Para eso volvemos a entrar al menú GIS, a la misma página, al mismo menú de WebG Data, y ahora lo que vamos a obtener son los datos digitales que la NASA en este caso, a través de sus barridos satélites, pues ha volcado para que cualquier persona conozca las coordenadas geográficas y las alturas de cualquier punto del territorio. Ves que cuando yo lo clico, lo que tarda es un ratito en generar ese mapa de altura. Tardará más o menos en función del tamaño del encuadre de la localización que hayáis elegido. Y aquí es donde os quería contar que vamos a empezar con una de los primeros criterios para elegir esta metodología o no. Y es que como estamos utilizando información de la NASA, la ventaja que tiene es que está todo el planeta, la desventaja es que como está todo el planeta, el nivel de detalle no puede ser muy exagerado.
Lo primero que vemos, bueno, voy a cambiar el modo de visualización, ¿vale? Si yo clico aquí, le voy a poner que me ponga una iluminación plana para que podáis ver mejor las montañas y demás, porque nosotros no vamos a trabajar en principio con renderizado con esta malla, aunque podríamos utilizarlo como un fondo para una escena o algo así, pero en este caso me voy a centrar solo en la impresión en 3D. Y como veis, la verdad es que las montañas quedan bastante chulas. Pero puede ser que a vosotros no se os vea así. Entonces lo que vamos a ir es al menú de aquí abajo, al de textura, que es el de la imagen que yo estoy cargando del 3D. Y veis que si entro aquí en la pestaña muestreo, puede ser que si yo no tengo clicada la pestaña esta de interpolación, pues voy a hacer aquí un zoom para ver si se aprecia. Aparecen como unos voxels, ¿vale? Como unos píxeles en 3D donde me va a permitir que el terreno se construya a base de esa interpolación de curvas de nivel, pero si yo interpolo esos puntos, lo que voy a generar es una transición mucho más suave de esa geometría para hacer nuestra malla 3D. Por otro lado, voy a añadirle un poquito más de densidad a ese papel, a ese plano que hemos arrugado, para que nos defina un poquito más nuestro terreno. Entonces, cuando yo entro en modo objeto, lo que puedo es trabajar con el objeto que ya he seleccionado. Pero si quiero trabajar con los elementos que componen una malla 3D, que en este caso son los vértices, las aristas o bordes o las caras, tengo que cambiar de modo. En este caso pasaría al modo edición. Cuando entro en modo edición veis que el objeto vuelve a ser plano, porque realmente lo único que tenemos cargado en la escena es un plano. Para ello voy a seleccionar el filtro de cara y selecciono toda esta cara. Veis que solo tengo una cara seleccionada. Veis que aquí abajito aparece caras una de una. Lo que voy a hacer es subdividir esta cara. Para ello selecciono la cara, botón derecho, le doy a clicar a subdividir y se me abre aquí un menú. Le voy a decir cuántos cortes. Le voy a poner 4 cortes para que me haga 5 cuadraditos. ¿Veis? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4 y 5. 5 por 5, 25 caras. Luego esas caras se subdividirán a su vez, ¿vale? Pero bueno, lo importante es conseguir una mayor definición. ¿Veis que aquí abajito en el menú, en vez de poner caras 1, ahora aparece caras 25? Y pone 25 de 25 porque he seleccionado las 25 caras. Si selecciono una de ellas, veis que el valor ha cambiado y tengo caras seleccionadas, una. ¿De cuántas? De 25 que tiene mi modelo. Bueno, eso es una pequeña aproximación a Blender para ver si conseguí animaros a trabajar con este programa. La verdad es que es bastante potente para desarrollar trabajo a nivel ocio, a nivel hobby o a nivel profesional. Bueno, volvemos a modo objeto y vemos que ya tenemos nuestra malla 3D organizada para ver nuestras montañas, nuestros ríos y cualquier uso que queramos darle a este modelo. Pero como habéis visto ya, por entrar en modo objeto en modo edición, realmente nuestra malla no está en 3D. Es una malla plana a la que hemos agregado un modificador. Nosotros lo vamos a ver aquí, en esta llave fija, donde veis que tenemos una serie de modificadores. Podemos agregar algunos nuevos o tenemos aplicados estos de acá. Yo voy a aplicarlos para que pueda ver ese modelo 3D tal cual nosotros vamos a poder imprimirlo, porque si no nos llevaríamos un plano a nuestro software de laminado. Entonces, para aplicar los modificadores se hará de arriba hacia abajo. Empiezo aplicando el modelo digital de elevaciones, aplico la textura y veis que ya sí que se me ha generado un modelo 3D y si entro en modo edición veo mi malla tridimensional totalmente subdividida con las subdivisiones que le habíamos dado al principio y con ese nivel de detalle de la malla que estaba comentando antes. Ahora realmente podríamos llevar esto a nuestro software de impresión, pero claro, el objeto no está cerrado. Como veis por debajo, es como si yo hubiera cogido un papel y lo hubiera arrugado con esa forma de las montañas. Entonces voy a intentar generar ese modelo 3D cerrado para que el software de laminado no tenga ningún problema. Lo que voy a hacer es quitar esta textura para que vosotros podáis ver cómo es nuestra malla realmente en 3D. Entonces, esto es un material que tiene nuestra malla 3D. Para entrar en el menú materiales, lo que vamos a hacer es entrar aquí en esta pelotita y veis que tiene este material que ha generado por defecto Blender GIS.
Si yo le doy al menos, se va a borrar ese material y ahora mi elemento aparece como con una luz muy blanca, porque realmente no tiene material. Para agregarle un material simplemente le daríamos a nuevo, le podemos cambiar el nombre y le podemos poner pues, material montaña, lo que queráis, y entonces ya tendríamos aquí nuestro material añadido. Si yo le cambio el material, por ejemplo el color del material, mejor dicho, el color difuso, le pongo este verde, veis que aunque yo haya cambiado el color del material no se aprecia, y es porque aquí arriba tengo distintos modos de visualización. Tengo el modo malla, donde voy a poder ver la malla de mi modelo 3D. Tengo el modo sólido, donde voy a poder ver mi modo solidificado con las caras. Y si entro en el siguiente menú, ya voy a entrar en un modo donde voy a poder tener una visualización de esa sensación de la iluminación que tiene la escena, porque aún no hemos entrado a meter ningún parámetro de iluminación. Y me voy a quedar aquí porque os voy a contar una cosa que es súper importante, sobre todo cuando empezamos a trabajar en temas de 3D. Nosotros, si entramos en modo de visualización alámbrico, veis que lo que tenemos son caras. Voy a deseleccionar todo y voy a seleccionar solo una de ellas, pero en modo edición. Y puedo seleccionar una cara. Si nos fijamos un poquito más en detalle, veis que esa cara está compuesta de estos elementos, que son aristas. ¿Cómo puedo seleccionar un elemento u otro? Porque aquí arribita tengo unos filtros. Y luego por último tengo este filtro de acá, que es el filtro de los vértices. ¿Veis? Entonces, si yo selecciono 4 vértices, estoy seleccionando las 4 aristas que determinan esa cara y la cara interna que está definida por esos elementos. Entonces nuestra geometría suele ser geometría ordenada, y la geometría ordenada se compone de quad, elementos, caras de 4 lados. Si tuviera caras triangulares, por ejemplo, yo divido esta cara en un triángulo y esta otro triángulo, esa geometría es una geometría desordenada y para distintos procesos nos daría algunos problemas. Suelen haber modelos triangulados, no hay ningún problema. Suelen ser los modelos fotogramétricos, escaneados en 3D o incluso geometría que traigamos de otro software. Pero bueno, siempre que podamos es importante que nos acostumbremos a trabajar con geometrías ordenadas con tipo quad. Lo que quería enseñaros es esto. Nosotros vemos las aristas, los bordes y las caras, pero hay otro elemento que pertenece a la geometría que nosotros no vemos. En este caso, voy a poner aquí, es la normal. La normal es un vector perpendicular a la cara que me indica hacia dónde se van a producir las reflexiones e incluso intervienen algunos modificadores que podamos añadir. En este programa, en este addon, perdón, cuando nosotros lo creamos, por defecto suele darse el caso de que la normal es la hace invertida. Para comprobar si nuestra geometría está bien orientada con la normal hacia afuera o no, lo que tenemos que clicar aquí en los overlays, en la visualización, la orientación de cara. Si la cara hacia donde nosotros queremos que se vea azul, es que la normal está bien. Si la cara se ve roja, es que la normal está mirando hacia el lado opuesto. Entonces, si yo aquí tuviera algo, voy a seleccionar todos estos elementos de aquí. ¿Vale? Tengo todos esos elementos y le doy a malla, selecciono malla normales y le doy a invertir, veis que si yo lo deselecciono voy a tener algunas caras en rojo y otras en azul. El criterio visual es claro, todo lo que está en rojo está con la normal hacia el lado contrario. De hecho, si lo miro por aquí, ves que ahora lo que estaba en rojo antes, ahora se ve en azul, porque la normal está mirando hacia el lado inferior. Entonces, el enemigo de un modelador en 3D es la geometría redundante, geometría duplicada y la normal. Hay que ser muy cuidadoso con ello, ¿vale? Pues nada, como ya tenemos nuestra geometría bien puesta, voy a volver aquí a nuestro elemento y lo que voy a hacer es, como hemos comentado, generar ese... Voy a activar esto acá. Generar ese modelo más cuadradito para que yo pueda tener mi caja, ¿vale? ¿Cómo vamos a hacer eso? Pues vamos a entrar en modo edición. Y en modo edición voy a seleccionar todas las caras que componen mi malla. Entonces para eso activaré el filtro de selección de cara y voy a darle a seleccionar todo. ¿Veis que el atajo del teclado es la tecla A?
Si yo selecciono todas las caras, ahora puedo darle una orden que se llama extruir, que voy a conseguir que toda la geometría baje como un tubo, ¿vale? Haciendo una extrusión como cuando sacamos cualquier modelo a través de una manga pastelera y cosas así. El atajo de teclado para la extrusión es la tecla E. Y cuando yo extruyo un objeto, se me puede extruir en cualquier dirección, porque ahí influye la normal, el vector perpendicular a la cara que os he dicho. Entonces, para que la extrusión se nos haga con respecto al eje de la altura, que por defecto en Blender es el eje Z, lo que tengo que decirle es Z. Entonces, ¿veis cómo me ha cambiado el eje? ¿Veis? Si yo hago la extrusión se puede hacer en cualquiera de los ejes. Si escribo la letra Z, solo voy a poder extruir en la vertical. Hacia arriba o hacia abajo. En este caso yo quiero extruir hacia abajo porque lo que quiero es generar un modelo apoyado en la base. Bien, veis que al extruir hacia abajo lo que se ha cambiado es la dirección de la normal. Ese es el primer problema que he comprobado. Lo siguiente es que la superficie que se me queda abajo no es una superficie plana, con lo cual no voy a poder apoyar esto sobre ninguna mesa ni nada. Entonces voy a solucionar esos dos problemas. El primero es el del suelo. Lo que voy a hacer es ponerme una vista perpendicular y una vista que sea frontal o de perfil. Bueno, una vista ortogonal quería referirme, para que no tenga fuga, para que veamos cómo podemos aplanar, por así decirlo, todas esas caras, ¿vale? Lo que voy a hacer es seleccionarlas como he comentado, y lo siguiente es que si yo por algún motivo clico fuera de mi objeto 3D y ahora intento seleccionar, veis que me va a resultar imposible. ¿Cómo selecciono todas las caras que están aquí abajo? Pues lo primero es que vamos a tener que entrar en modo de sombreado alambre, porque si entro en modo de sombreado de sólido o incluso de renderizado, solo voy a poder seleccionar los elementos que estén en primer plano. Lo siguiente es poner el filtro de selección de cara y voy a hacer un rectángulo. Si yo selecciono un rectángulo, veis que de repente se han seleccionado todas las caras que he cogido con estos puntitos, que son el centro de la cara. Entonces, aquí empiezo a tener un problema porque estoy seleccionando elementos que no necesito. Entonces, nos vamos al menú seleccionar y veis que existen varias cosas. Lo primero es seleccionar ninguno, para no seleccionar ningún elemento. Y ahora vamos a seleccionar y existe la opción de seleccionar con marco, que es lo que acabamos de hacer, o con círculo. El atajo de teclado es la tecla C. Entonces, si yo escribo C, veis que aparece un círculo y yo puedo ir seleccionando todas esas caras que se me quedan por debajo, que son las que yo quiero que se me pongan planitas para poder apoyarme sobre una mesa, ¿vale? Entonces, arrastrando el pincel, yo puedo ir seleccionando todas estas caras. Yo puedo cambiar el tamaño del pincel soltando y moviendo la ruedecita. Veis que lo he cambiado, lo he puesto más grande y voy mucho más rápido. Si la ruedecita la llevo hacia adelante, veis que el tamaño del pincel se reduce. Cuando ya he seleccionado todos los elementos, lo único que tengo que hacer es dar la tecla Enter. Y voy a comprobar que realmente haya seleccionado todos los elementos. Y veis que aquí tengo elementos seleccionados que no quiero. Entonces, como ahora solo quiero seleccionar los de esta cara de aquí, voy a entrar en modo sólido y ahora sí voy a seleccionar solo esta cara, que es la que quiero que se deseleccione, ¿vale? Si yo voy clicando en cada una de esas caras, veis que puedo hacer una selección manual una a una de todas esas caras. La forma de trabajar es pues selección con rectángulos, selección con círculos, selección libre, realizando un polígono, y todo lo que quede dentro de esa cara pues se nos va a seleccionar o a deseleccionar, ¿vale? Eso es súper importante que trabajéis con ello y os familiaricéis un poco. ¿Qué ocurre con estos elementos? Que como veis, cuanto más complejo sea nuestro modelo tridimensional, más caras tenga, más tiempo vamos a tardar en hacer este tipo de selecciones. Existen formas de trabajar con ellos, existen máscaras, existen elementos de seleccionar mallas adyacentes, pero bueno, en este caso no quiero complicarme mucho la vida, porque si no, no vamos a acabar esto en un ratejo, ¿vale? Entonces, ya que tengo seleccionada toda la cara de abajo, lo que voy a hacer es escalarlo en altura para que todo se quede plano. El atajo de teclado para escalar es la tecla S. Le voy a decir que se escale solo en la altura, que es el eje Z, y le voy a dar un valor. ¿Qué valor le tengo que dar? Porque veis que si muevo el ratón, pues se escala en una dirección o en la otra.
Si yo le meto el valor numérico 0 y le doy a la tecla Enter, ves que toda la cara se han quedado planas. Ya no existe ninguna malla con un efecto tridimensional como lo que ocurre en la parte superior. Y ahora lo que voy a hacer es mover esas caras hacia arriba para no gastar excesivo material. Entonces la tecla de mover es G y en este caso lo que voy a mover es la cara. Pero veis que se mueve en cualquier dirección. Voy a restringir el movimiento solo al eje Z. Para eso con la tecla G, después le doy a la tecla Z y ya puedo mover las caras pero solo en la vertical. Y lo dejo en este punto para que ya nuestra malla se nos quede como más o menos nosotros queríamos para que no gastemos excesivo material. Si entramos en modo objeto y entro en modo visualización, veis que se me ha puesto todo rojo porque las normales están invertidas, como habíamos comentado antes. ¿Cómo cambiamos las normales? La dirección de las normales. Lo primero es entrar en modo edición, porque no es algo que compete al modelo, al objeto, sino que compete a la cara. Selecciono todas las caras. Recordamos que seleccionar todo era la tecla A, ¿vale? Yo doy aquí seleccionar todo, tecla A. Y una vez que haya seleccionado todas las caras, voy a entrar en malla, normales, y le voy a decir que me lo recalcula hacia afuera. Y ves que ya todas las normales se han recalculado para que mi objeto, la reflexión la haga hacia el exterior del objeto, no hacia el propio interior. Y ya si entro en modo objeto, ves que ya tengo mi malla tridimensional con las normales correctas. Voy a desclicar aquí la orientación de cara en los overlay y ya veo el tono verde que yo le había puesto a mi material. Siguiente problema que podemos tener es que nosotros hemos cogido Google y Google nos ha puesto un plano y ese plano nos ha dado la proporción de la ventana del escritorio de la zona de trabajo de Blender. Entonces nosotros puede ser que no queramos esta proporción, queremos un elemento cuadrado como yo he enseñado antes. Entonces os voy a enseñar cómo hacer un recorte de ese elemento. Eso se hace mediante una operación que se llama booleana, ¿vale? Que está aquí en modificadores. Para ello vamos a necesitar generar una geometría nueva. Entonces en agregar, cubo. ¿Veis que el cubo no se ve? Pero aquí sí que se muestra y os cuento por qué. Hasta ahora no he hablado de tamaño ni de escala. Pero si yo selecciono con el botón izquierdo mi malla del terreno, veis que mide 17 kilómetros por 9, casi 10 kilómetros por 3 kilómetros de altura. Si yo selecciono el cubo, mide 2 metros. Entonces el cubo está pero muy pequeño. En vez de ponerle 2 metros, le vamos a poner 20 kilómetros. Bueno, 10.000 kilómetros. 10.000 metros, perdón. 10.000 metros, que son 10 kilómetros. 10.000 metros, que son 10 kilómetros. Y la altura le vamos a poner también 10.000, para que siga siendo un cubo, ¿vale? Entonces, este es mi cubo. ¿Veis que ahora ya sí que se ve? 10.000 es excesivo, le voy a poner 5.000. ¿Vale? Aquí me salga un poquito más pequeñito. ¿Veis que se puede poner una proporción que diga cubo? También puede ser un rectángulo. Y puedo trabajar cualquiera de las tres dimensiones de forma independiente, X, Y o Z. Mira, cuando yo he ampliado y he reducido, veis que se me queda alguna geometría por encima y otra por debajo. Para las operaciones booleanas, esto a veces da problemas. Entonces, si yo quiero hacer una unión, no hay problema porque el cubo se pegará a mi malla verde del terreno. Ahora, si yo quiero restarle a la malla verde mi cubo, este elemento de aquí puede generarme un problema, sobre todo para luego llevarlo a impresión en 3D y demás. Entonces yo en principio, para quedarme solo con el elemento común del cubo y de la malla, que era lo que quería hacer, lo que voy a hacer es mover el cubo. Entonces lo selecciono, veis que se me ha puesto la línea naranja alrededor, le doy a la tecla G, que es mover, le voy a restringir el movimiento en el eje Z, y si me voy a la planta de arriba, a la parte de arriba de visualización desde la parte superior, veis que dándole aquí al Z, voy a decidir con la tecla G el encuadre con el que yo me quiero quedar. Y quiero quedarme aquí, ¿vale? Por ejemplo. Ahora, ¿cómo me quedo con esa zona común entre las dos geometrías? Pues seleccionando mi malla verde, en este caso, que es la malla del terreno, voy a agregar el modificador booleana y en este caso pues le voy a decir intersección. Tengo tres operaciones booleanas. Diferencia, a la malla verde le quitaría el cubo. Unión, a la malla verde le añadiría el cubo. Intersección, me voy a quedar con la zona común entre la malla y el cubo. Pues vamos a clicar aquí con el cuentagotas, selecciono el cubo y veis que ya sí que me he quedado con la zona común entre el cubo y la malla.
Veis que si yo desactivo ahora la visibilidad del cubo, me he quedado con una maquetita como la que os he enseñado al principio, ¿vale? Ahora os vuelvo a enseñar que si de nuevo entro en modo edición, realmente tengo toda la geometría. O sea que los modificadores son como máscaras, ¿vale? Si hemos trabajado en programas de edición de imagen y demás, está enmascarando esa geometría. Si yo me llevo este elemento a mi impresora 3D, se me va a llevar todo y necesito solo este trocito cuadrado que he determinado. Entonces tendré que aplicar la operación booleana. Y ya sí que sí, tengo mi elemento 3D, que voy a comprobar el tema de las normales, que nunca está de más, que está perfecto, ¿vale? Este elemento ya me lo podría llevar a mi laminador para la impresora 3D. ¿Cómo lo hacemos? Pues simplemente lo tenemos que seleccionar. Recordad que ver cualquier elemento seleccionado lo podemos comprobar aquí. Y seleccionamos en el menú Archivo la opción de exportar. Quiere decir que este objeto que tenemos en Blender lo vamos a llevar a otro software y para eso se exporta. Se hace con el archivo STL. Y ojito, aquí hay que clicar la pestaña de solo lo seleccionado. Para eso tenemos que comprobar tener seleccionado la montaña. Y nos vamos a ir yo lo voy a dejar aquí en la carpeta D. Y dentro de eso pues le voy a poner Machu Picchu. Lo tengo por aquí, de haber hecho una prueba antes. Comprobamos de nuevo que esté lo seleccionado, la extensión STL y le damos a exportar STL. Y ya tendríamos nuestro modelo 3D para llevarlo a nuestro laminador. Voy a minimizar esto, voy a abrir el software de Cura. Y a la hora de traer nuestro archivo STL a nuestro software de laminación, tenemos la opción en este caso de abrir archivo o simplemente nosotros podemos arrastrar el archivo que tengamos. Voy a ver si lo tengo por aquí. Machu Picchu. Y lo arrastro. Voy a minimizar esta carpeta. Y como veis, el elemento está, pero como hemos dicho, media kilómetros. Entonces, seleccionando nuestra malla, vamos a darle aquí a escalar y le vamos a decir que mida 10 por 10, que son 100 milímetros por 100 milímetros. Y en este caso, pues la altura serán 47 casi centímetros, ¿vale? 47 milímetros, perdón, 4 centímetros y medio. Y ves que ya tenemos aquí nuestra maquetita. Si nos acercamos mucho, se aprecia este efecto de las caras cuadradas. Eso es un problema de que la información que suministra la NASA, la información satélite, pues tiene una resolución de esos cuadraditos. Aunque nosotros subdividamos muchísimo la malla, la realidad es que el barrido satélite solo nos puede dar la altura de esa cara cuadrada. Pero si nosotros le damos aquí a segmentación, comprobaréis que cuando yo veo mi modelo 3D impreso, ese elemento de ese cuadradito no se aprecia. Según la altura de capa que le demos, van a aparecer que tenemos pues, elementos de curvas de nivel, de un plano topográfico. Pero ya os comento por mi experiencia que no se suele apreciar, ¿vale? Es un elemento que cuando nosotros lo imprimimos a una escala pequeñita, pues la verdad es que pasa desapercibido. No pongáis una altura de capa muy grande, tampoco la pongáis muy pequeña si no queréis que tarde muchísimo el archivo. Veis que con la configuración que yo tengo en esta impresora, pues este archivo tardaría 15 horas, perdón. Es que yo tengo una velocidad de extrusión muy lenta porque en este caso lo suelo utilizar con ABS y para evitar atascos y demás, pues le tengo una velocidad de 40 milímetros por segundo. Pero bueno, aquí tenemos nuestro modelo 3D en el que podríamos incluso ponerle aquí algún texto, haberle hecho una operación booleana para que se genere como un rehundido de esas letras, cualquier cosa que se os ocurra. Podéis añadirle cualquier otro elemento, podéis añadirle objetos arquitectónicos, lo que vosotros consideréis oportuno. Así que habéis visto como con un plugin Blender se ha convertido en una máquina para poder generar nuestros terrenos 3D de cualquier lugar del planeta Tierra. Espero que le deis mucho uso, que impriméis muchos terrenos y que disfrutéis.